Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Saludándolos. Sean bienvenidos. Estamos compartiendo con ustedes algunos temas y nos hemos abocado un poquito a este tema tan importante que es la gracia santificante. Hemos hablado de qué es la gracia, hemos hablado de algunos, no de todos, algunos de los efectos, ¿sí?, de la gracia santificante, cómo comunica a nuestra vida, una vida sobrenatural, a nuestra alma, cómo nos hace ser justos o santos, nos hace ser hijos de Dios y ya hablábamos, también nos hace ser hermanos de Cristo. Y eran algunos de los elementos que estábamos compartiendo. Con esto, pues queremos dar a conocer algunos de los elementos más importantes para todos nosotros. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen para concluir esta serie de programas de la gracia santificante. ¿Qué dijimos que es la gracia santificante? La gracia santificante es un don sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que está por arriba de nuestra naturaleza, que no es algo que nosotros podamos adquirir por nosotros mismos, sino que es precisamente un don. Y bueno, también decíamos que como don, pues viene de Dios, por eso es sobrenatural. No es connatural o no es propio de la naturaleza del hombre. Esto no lo puede adquirir por sí mismo. Es Dios el que nos lo concede a través de Jesucristo. Sí, entonces es un don sobrenatural, interior y permanente. Interior y permanente. Que Dios nos va a otorgar. Que Dios nos va a otorgar. Y que es precisamente por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser importante. Entonces, son algunos de los elementos que veíamos. Ahora, ¿para qué es todo esto? Para nuestra salvación. Entonces, la gracia santificante es un don sobrenatural, es un don interior, es un don permanente que Dios otorga a las personas por mediación, por mérito, por gracia, por el sacrificio de Jesucristo, para que podamos nosotros alcanzar la salvación. Nosotros, por nuestras pistolas, por nuestro esfuerzo, nunca podríamos llegar a alcanzar a tener la salvación. Obviamente, pues necesitábamos de Dios para alcanzar eso. Entonces decía, don sobrenatural que supera la naturaleza humana, don permanente que mora en el alma mientras está en gracia, o sea, sin pecado mortal. Lo perdemos en el momento del pecado mortal. Por eso siempre he dicho que el pecado mortal es una urgencia, No podemos irnos a acostar en pecado mortal, sobre todo porque no sabemos de lo que va a poderse dar y manifestar en estos ámbitos. Cuántas personas mueren en un accidente, mueren de un infarto, ya no despiertan en la mañana, o simplemente pues de alguna manera para todos nosotros hacerlo claro en nuestra vida de que no podemos permitirnos, y lo peor de todo, acostumbrarnos. No podemos acostumbrarnos a este elemento, y que va a ser muy importante que nosotros entendamos. Entonces, es un don permanente, es que permanece en el alma mientras no estemos en pecado mortal.
así es un tesoro. Desgraciadamente, lo compartí yo en otros programas, este tesoro ya no se valora. Ya no es lo mismo. No se tiene este celo por la gracia, sino que estoy en pecado. ¿Y qué? O sea, se acostumbra. Simplemente vean, con todo respeto, a las personas que están viviendo en amaciato o en adulterio. O sea, prefieren vivir en pecado con tal de estar con la persona que estar bien con Dios. O sea, hasta dónde nos hemos vuelto ciegos, sordos y tontos. Pero bueno, entonces supera la naturaleza humana, es un don permanente que permanece en el alma mientras se está en gracia, ¿sí? Y esto hace que toda el alma, pura, exenta de pecado mortal, está en gracia. Y solo es Dios quien da este don. Nadie lo puede dar, ni nadie lo puede adquirir por sí mismo. Obviamente, Dios ha querido que a través del sacerdote, al confesarte, te conceda este don. Pero no es el sacerdote, no es la persona, sino es Dios a través de la persona que le ha dado al sacerdote en este ministerio, poder que las personas que por pecado pierdan este don, lo puedan recuperar. A veces, pues no le damos la importancia al sacramento, ni siquiera en la preparación de un buen examen de conciencia, y obviamente no tenemos toda esa fuerza, toda esa responsabilidad para luchar y recuperar, gracias al sacramento, la gracia santificante, ¿sí? Ahora, sabemos que todas las gracias son mérito de Jesucristo, es por Jesucristo que las tenemos, ¿sí? Y Dios nos da esta gracia santificante para salvarnos. Entonces decíamos que la gracia santificante comunica a nuestra alma la vida sobrenatural, ¿sí? Que es una participación, que es la vida sobrenatural o la vida de gracia, una participación de la vida divina. O sea, Dios nos participa a nosotros de una parte minúscula, porque nunca podríamos abarcar a Dios en su totalidad, porque es inmenso, nosotros no podemos abarcarlo, pero se nos participa, y esto es lo que los santos han llegado a vivir y a experimentar, esa vida sobrenatural, que en algunos casos llegaban a tener manifestaciones sobrenaturales, como hacían milagros, como levitación, como éxtasis, como las cuestiones, por ejemplo, del Padre Pío o San Francisco de Asís, con la estigmatización, las llagas, ¿sí? Es muy importante. Decíamos que esta vida no le es natural al hombre, le es añadida a la naturaleza. O sea, a la naturaleza humana se le añade esta vida de gracia, que nos hace semejantes a Dios. Veremos a Dios tal cual es, pero ahorita más o menos lo vemos como en un mal espejo, dice San Pablo. Pero ya cuando estemos en presencia de Dios, los que lleguemos al cielo, espero que yo también, es mi meta, veremos a Dios tal cual es. Por eso, la gracia santificante nos hace capaces de poder conocer a Dios como Él se conoce. O sea, la gracia nos permite estar en comunión con Dios, irlo conociendo más, de amarle, ¿sí? Y de vivir esa vida divina. Y lo interesante de esto, que esta vida sobrenatural no tiene fin. O sea, esta vida sobrenatural no se acaba, no termina, es eterna. Esto es maravilloso. El cuerpo, pues sí, se va a marchitar. Estaba viendo una fotografía, es una caricatura que me hicieron hace algún tiempo, muy simpática, pero todavía me pusieron con el pelo gris, y ahorita ya no es gris, ya es más blanco que gris. Entonces me da risa, ¿no? Porque el cuerpo ya se va acabando. Veía las fotos de cuando recién ingresé, se me veía el pelo negro, aunque siempre he tenido canas, pero pues no tenía tantas como ahora. Y pues sí, este cuerpo se va deteriorando, se va acabando, pero es parte de la naturaleza humana. Pero la gracia divina, la vida de gracia, la gracia sobrenatural no se acaba, no tiene fin, ¿sí? Ahora, esta vida de gracia es la más perfecta. Sí podemos alcanzar cierta perfección viviendo en esta vida de gracia, sí. Y es la única que importa, es la única que debería de importarnos. Hoy por hoy, esta vida de gracia ha sido degradada, ignorada, rechazada
por el mundo. Que es lo que mismo Jesús dice, ¿no? Si a mí me rechazan, pues van a rechazarlo ustedes. Si están rechazando a Jesús, rechazan el regalo de Jesús, rechazan esta vida, la vida de gracia. ¿Y cuándo inicia esta vida de gracia? La vida de gracia inicia cuando somos bautizados. Y esto, obviamente, esto es lo hermoso, ¿no? Está al alcance de todos. Todos los que quieran vivir esta vida de gracia, lo único que quieran es bautizarse. Y si ya están bautizados, confesarse, mantenerse en la gracia de Dios. Ahora, cuando decíamos también que la vida de gracia nos hace justos o nos hace santos, purifica el alma, decíamos, borra todos los pecados mortales y la pena eterna. En el bautizo, cuando los adultos son bautizados, en ese momento, todo el mal que haya hecho, todo, y toda la pena que mereciera por ese mal, se le borra. O sea, está completamente limpio, completamente puro. Y si en ese momento se moría, pues se iría completamente ¿cómo se llama? Para un elemento para poder nosotros hacer esta vida de gracia. Se nos borra todo, renueva el alma y también hace bella el alma. Yo creo que a todos les ha tocado pues experimentar, aunque sea a través de la televisión, la personalidad, por ejemplo, de Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II, almas que son, o sea, que estaban, se veía la belleza, y no por una belleza física, una belleza, ¿cómo se llama?, que se va a dar al cuerpo, sino al alma, ¿cómo se llama?, que va a transformarlo y que se va a ver en las personas. Ahí va a ser muy importante. Decíamos también, lo que hemos estado hablando, nos hace ser hijos de Dios, porque tenemos una filiación natural, tenemos nuestros padres naturales y tenemos una filiación adoptiva. O sea, somos hijos adoptivos. Por naturaleza no somos divinos, no tenemos esa naturaleza divina. Tenemos la filiación humana y la filiación adoptiva, ¿sí? Y es donde entramos nosotros en esa filiación divina. Dios tiene un solo hijo por naturaleza, o sea, de la misma naturaleza, lo decimos en el credo, la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, de la misma naturaleza. Solamente Dios tiene un hijo y es Jesucristo. Pero Dios nos participa de su naturaleza y nos participa de su vida propia, pero no porque hayamos tenido esa naturaleza, sino que se nos da, ¿sí? Somos hijos de Dios y esto obviamente nos da una dignidad que si tan siquiera nos viéramos así, no permitiríamos que nos denigraran y nos degradaran, ni mucho menos. Pero ¿cuántas personas por lucirse, por dinero, se degradan, se humillan? O sea, toda esa dignidad de ser unos hijos de Dios, nos degradamos y denigramos por dinero, por cosas en estos elementos que van a ser muy, muy, muy deprimentes, ¿no? Para que entrenando en esta experiencia de ser los hijos de Dios, nosotros vamos a ver que lo dice, ¿no?, el mismo Jesucristo. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿sí? A cualquiera que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Para poder nosotros evitar esta condenación. ¿Cómo entonces Dios nos ama? Nos ama como Padre. Y debemos confiar en este Padre, someternos a su divina voluntad, que nuestra humana voluntad sea sometida a ese don maravilloso de la vida divina, de la vida de gracia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros para someternos a la vida, a la voluntad de Dios? Pues lo básico, cumplir los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la iglesia y decíamos también los mandamientos de nuestro estado o los deberes de nuestro estado. Si eres soltero, si eres casado, si eres consagrado, si eres sacerdote. Respetar
esos deberes de Estado, porque los solteros pues, tienen relaciones sexuales, los casados tienen relaciones con otras personas, los religiosos también, los sacerdotes, o sea, no se respeta el Estado, los deberes de Estado de cada uno de nosotros. Y también hacer de lo ordinario algo extraordinario, ¿sí? De hacer de lo ordinario, hacerlo perfecto cuando se lo ofrecemos a Dios. Que va a ser muy, muy importante para todos nosotros irlo entendiendo, irlo visualizando. Va a ser muy, muy significativo. Entonces, decíamos, aceptar, pero no en una, pues es que lo que Dios me mandó, aceptar los males que Dios permite, no que mande, ¿sí? Porque de ahí también Dios se va a manifestar. Entonces, debemos someternos a la voluntad del Padre. Y debemos someternos porque es Padre, es todopoderoso, Él es la sabiduría, Él es la bondad. Y lo que Dios hace, lo hace bien. Acuérdense cuando terminó de hacerla, iba terminando cada día y vio que Dios que todo lo que había hecho era bueno. Entonces Dios, Él es bueno y todo lo hace bien. Cuando nos sometemos a Dios, la sumisión siempre va a ser fuente de paz y de felicidad. Recuerden que someterse es estar bajo la protección de Dios. Si yo me someto a la autoridad, porque supuestamente la autoridad está para protegerme. El hombre protege a la mujer se somete al hombre, pero no porque el hombre sea superior o sea mejor, sino porque tiene la responsabilidad de cuidar y de proteger y de guiar a la mujer. Si no, pues obviamente no. Entonces, se somete, la sumisión del hombre a Dios es fuente de felicidad, fuente de paz. Y cuando no se puede a veces cambiar las cosas, ese ofrecimiento, Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco mi cansancio y en la cruz unido al tuyo por nuestra salvación. Señor Jesucristo, te ofrezco mi cansancio, te ofrezco mi dolor y por la cruz unido al tuyo por nuestra salvación. Ahora, decíamos también que la gracia santificante nos hace hermanos de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Por la gracia santificante nosotros somos hijos de Dios con Jesucristo o en Jesucristo, no por nuestros méritos. En consecuencia, es nuestro hermano. El problema aquí es que a veces esta definición lo ponemos de una manera muy, bueno, la gente se refiere a Jesús de una manera a veces familiar, vulgar. La familiaridad no es saludable porque Él es Dios. Será nuestro hermano, pero es Dios y merece ese trato, esa dignidad y ese respeto de Dios. No porque a veces caemos en esos comentarios, no, pues que Él es mi compa, es que Chuyito. A mí me da pena cuando oigo esas expresiones porque no están entendiendo, realmente no están entendiendo. Creen que eso los hace mejores o los hace acercarse más. No, no es en ese sentido. Pero es importante. Ahora, aquí cuando nos hacemos hermanos de Jesucristo, hay que aprender a tener esa confianza ilimitada en Cristo, como hermano nuestro, porque Él nos dio la salvación, Él murió por nosotros. Y ahí es donde nosotros le vamos a entregar nuestros padecimientos, le vamos a entregar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros negocios, todo lo que tenemos, porque Él padeció y murió por nosotros, ¿sí? Sabemos que el cielo, pues los que entran ahí bien son los que son inocentes, los que permanecen en la inocencia, pero no solamente es para ellos, sino para todos aquellos que la recuperan después de haberla perdido. Gracias a Jesucristo, Él es el que nos ha recuperado todo lo necesario para nosotros estar bien. Él es el que nos ha recuperado esa inocencia, esa vida de gracia que perdimos por el pecado original y ya después de grandes, el pecado que cometemos a veces mortal y que nos va a ir destruyendo. Por eso es muy importante. Cuando entendemos también que dentro de este estar unido a Jesucristo, de ser hermanos de Jesucristo, el dolor que Él padeció, el sacrificio que Él padeció en la cruz, en su pasión, expió nuestros pecados, entonces nuestro dolor unido al de Jesucristo puede ayudar a expiar pecados,
¿sí? Aumenta los méritos para ir al cielo y nos asemeja más a Cristo. Obviamente el mundo no está de acuerdo con esto, hablar del dolor, hablar del sufrimiento, no, hay que evitarlo a toda costa, no importa, no sufras. No sé dónde estaba leyendo de una persona, no sé si un niño o un adolescente, que le estaba pidiendo al gobierno que lo dejaran morir dignamente, que le aplicaran eutanasia, cuando creyendo que eso es morir dignamente. Obviamente no es. El dolor no es agradable, pero el dolor expía nuestras faltas personales y ayuda a otros a que alcancen también el cielo cuando lo trascendemos y lo ofrecemos. Pero hay que unirlo a los padecimientos de Cristo. Hay un pensamiento muy hermoso que dice: trabaja como si todo dependiera de ti. Al mismo tiempo, hay que aprender a vivir confiando en Dios como si todo dependiera de Él. O sea, trabaja, da tu parte humana como si todo dependiera de ti. Pero confía en Dios y entrégale todo a Dios, sabiendo que todo depende de Él. Hay una gran diferencia. Entonces nos hace hermanos de Jesucristo, amigos. Él mismo lo dice: ya no los llamo esclavos, los llamo amigos. Y los amigos saben, ¿sí? Vosotros, dice el Señor, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les digo, si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, sino amigos. Entonces somos amigos. Cristo incluso, Él lo va a referir: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y por eso Él murió por ti, murió por mí, y nos hace ser amigos de Jesucristo. Pero otro aspecto importante de la gracia santificante, los efectos, estábamos hablando, es que nos hace partícipes del cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza y todo lo demás lo forma la iglesia. O sea, nos hace partes de este cuerpo místico. Esto es gracias a la gracia santificante, que va a ser muy, muy importante. No sé si ustedes se han dado cuenta, en el momento en que están las ofrendas, el sacerdote está preparando el altar y pone en el cáliz, pone vino, y luego pone tantita agua y hace una oración. ¿Sí? El agua y el vino en este momento representa precisamente la unión del pueblo fiel y la de Jesucristo como su cabeza. ¿Sí? Esa parte es muy importante. Entonces la gracia santificante nos incorpora a Cristo como miembros de su iglesia, como cuerpos vivos de la iglesia. Por eso nos hacemos uno con Él. Y lo decía también en Juan 17:21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esa gracia santificante, un solo cuerpo, una sola sangre, un solo corazón. Va a ser muy importante entenderlo. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros o formamos parte de estos miembros vivos, si estamos en gracia. Miembros muertos si estamos en pecado mortal. O sea, no dejamos de ser miembros, pero estamos muertos porque estamos en pecado. Cuando nos confesamos, volvemos a tener esa vida de gracia. Va a ser muy importante. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? Estar unidos al cuerpo. Es muy sencillo. Si yo me corto este dedo y me lo quito, este dedo se va a morir porque no está unido al cuerpo. El dedo por sí solo no puede existir. Necesita estar unido al cuerpo. Nosotros como cristianos, nosotros como católicos, nuestra salvación solamente se puede dar si estamos unidos a Cristo. Si no estamos unidos a Cristo, pues obviamente no nos vamos a salvar. Entonces, estamos en Él, vivimos en Cristo, todo lo que ha realizado Cristo, nosotros lo llevamos a cabo con Él y en Él. Cuando dice el sacerdote, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es ese momento del todo por Cristo, con Él y en Él. Y esto es para llevarlo a la vida cotidiana. Todo hay que hacerlo por Cristo, para Cristo y en Cristo. Todo, todo, todo. Y allí donde estamos actuando en esa unidad, estamos unidos en Cristo, ¿sí? Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, ¿sí? Y hay una, creo que es en Gálatas, ¿no? No me acuerdo qué pasaje es, Gálatas 2,
Hechos 2:20. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Y es bien interesante esto, porque somos entonces parte de esta experiencia. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer en la imagen del cuerpo, yo soy este dedo, soy parte del cuerpo de Cristo, pero me doy cuenta que hay otras partes del cuerpo. Entonces me hace miembro de la iglesia y hay unos miembros que ya alcanzaron la meta. ¿Cuáles son? Los santos, la comunión de los santos, que son esos hombres y mujeres que ya alcanzaron la vida eterna, y ahí es donde nosotros, como miembros de Cristo, recuerden que la iglesia se encuentra en 3 estados. La iglesia militante, que somos todos los que estamos viviendo. La iglesia triunfante son todos los que ya llegaron al cielo, y la iglesia purgante son los que ya se murieron, pero están en el purgatorio para alcanzar esa vida eterna. Por eso es estar unidos en esta cabeza única, que es la de Cristo, ¿sí? Para que nosotros formemos este cuerpo místico que está en 3 estados. Fíjense que aquí no mencioné para nada los que se murieron y están en el infierno. Ellos ya no forman parte del cuerpo. Ellos ya fueron extirpados, o se extirparon ellos solitos, se apartaron de la vida de gracia y prefirieron vivir en el pecado, no le dieron importancia, murieron así y están condenados. Ellos ya no forman parte. Ellos mismos se alejaron y se extirparon de vivir en la gracia de Dios. Otro elemento hermosísimo de la gracia santificante es que nos hace ser también hijos de María. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Muy bien, estamos de regreso hablando de esta gracia santificante y los efectos que adquirimos, las consecuencias de tener la gracia santificante. Lo último que les mencionaba era el ser también hijos de María, de nuestra Madre Santísima, ya que es criatura, obviamente, no le estamos adorando ni le estamos proclamando Dios, ella es una criatura, pero es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Entonces María tiene un lugar muy importante en la vida de todos nosotros como cristianos. Entonces la gracia santificante, al hacernos hermanos de Cristo, en consecuencia la madre de nuestro hermano también por consecuencia es nuestra madre, y ella sí se ha presentado a través de la historia en esas revelaciones privadas. Entonces es muy importante. María es la madre de la cabeza del cuerpo místico de Cristo. O sea, si María es la madre de la cabeza, pues también es madre de los miembros, o sea, madre de la iglesia. Por eso María es madre de Jesucristo por naturaleza, y es madre nuestra por la gracia. A ver, María en su naturaleza humana tuvo a Jesús y en esa naturaleza es madre de ella, pero ella también, o sea, dio a luz a la gracia, que es el mismo Jesucristo, el mismo Dios, dio a luz a la gracia, y ella es madre nuestra según la gracia, porque esa es la que recibimos. Ella no nos la da Jesucristo, pero ella dio luz a la gracia misma, que es nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento muy importante es precisamente que María, como tal, es medianera, es intercesora. Lo vemos en las bodas de Caná, cuando Jesús le pide a Jesús y pide por ese matrimonio que se les acabó el vino, y pareciera que Jesús la pone en su lugar, le dice, y a ti y a mí qué, mujer, pero ella va y les dice, hagan lo que mi hijo les dice. Entonces esto es donde nosotros entendemos que lo que María nos va a alcanzar siempre va a ser necesario, o va a ser en función de alcanzar la gracia de vida, la gracia santificante, ¿sí? La vida de gracia. O sea, lo que María va a interceder para nosotros va a ser que nosotros nos salvemos. Y de hecho, si ustedes se ponen en esta tarea de tratar de leer, escuchar
las revelaciones privadas, se van a ir dando cuenta cómo se ha dado pues siempre este deseo de María, la conversión. Y bueno, vemos cómo es muy importante, porque vamos a ir viendo que el mensaje de María no es diferente al mensaje de la Biblia, al mensaje de Jesucristo: arrepentimiento, oración, conversión, la vida sacramental, la vida de gracia. O sea, no ha cambiado, no cambia, ni va a cambiar, porque no es nada nuevo, nada diferente de lo que el Señor quiere hacer, quiere decir, y lo que María viene a hacer pues es reafirmar ya de alguna manera lo que Dios ha querido hacer en nosotros, esta vida de gracia, esta vida santificante para todos nosotros, y que va a ser fundamental en estos ámbitos de la relación con María. María nos va a hacer medianera, nos va a alcanzar la bendición, nos va a alcanzar la gracia, o sea, nos va a alcanzar a su Hijo. Cristo nos va a rescatar del pecado por consentimiento de María. Acuérdense que a María se le invita, y María dijo: he aquí la esclava del Señor. O sea, la salvación, la redención que Jesús viene a hacernos es gracias a que María participó libre y voluntariamente. Entonces, el tener nosotros esta devoción a María, pues es una gracia, es un don, es un regalo, es una prenda de salvación para los que han estado de gracia, y para los pecadores que quieren cambiar, María está ahí también. Entonces, María consuela a todos los afligidos, a todos aquellos que están en ese proceso del dolor físico, el dolor por los pecados, el dolor por todos los elementos. Otro elemento muy importante, que es precisamente, decíamos, nos hace miembros de todos los justos. Participamos de todos, como les decía yo, este aspecto de los miembros del cuerpo, el dedo. Yo soy el dedo y me encuentro con otros dedos que forman parte de este cuerpo místico de Cristo. Por eso, lo que le hago a mi dedo, o lo que le hago yo, si un dedo se pone a pelear con otro dedo, se lo estoy haciendo al cuerpo de Cristo, a todo el cuerpo de Cristo. Algo que no habíamos hablado, que no habíamos mencionado, es que nos hace templos de la Santísima Trinidad. O sea, habitación para que la Santísima Trinidad se manifieste. El mismo lo dice Jesucristo: si alguien me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos una morada en Él. O sea, haremos nuestra morada. Por eso el alma en estado de gracia es comparable a ese pesebre, a ese copón, a un templo, a un cielo vivo donde habita en nosotros, obviamente en estado de gracia, la presencia de Dios nuestro Señor. Por eso es una intimidad real, es una relación real, que es en esa vida familiar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es una intimidad muy, muy especial. Y como ustedes ya lo han oído en otro momento, nos hace templos vivos del Espíritu Santo. Y él mismo lo dice, la palabra de Dios. ¿Qué no saben ustedes que son templos vivos del Espíritu Santo? Lo va a decir San Pablo. Y los que mueren en la gracia de Dios, los que mueren en la gracia, entonces nos asegura la resurrección para la gloria. O sea, los que mueren en gracia tienen seguro la resurrección para la vida eterna. Por eso es tan importante, por eso es tan fundamental. Sabemos que la gracia santificante, la gracia borra todos los pecados y toda la pena temporal. Por eso nos hace herederos del cielo, y es algo de lo cual nos va a manifestar esta gracia. Y dicen que los que son devotos, por ejemplo, los que son devotos a María, ya ven que hay muchas advocaciones, muchas maneras de tener este acercamiento con María. Los que son devotos del Sagrado Corazón, los 9 viernes primeros de mes, los que son de comunión frecuente, ¿sí? La vida de oración,
pues son 4 aspectos o presagios para tener una buena muerte. ¿Cuál es una buena muerte? O una santa muerte. Aquí es de donde se saca equivocadamente el término santa para la muerte. No es porque la muerte sea santa, sino por la manera de morir, tú mueres en santidad o en la gracia de Dios. Por eso se le llama santa muerte. Por ejemplo, el negrito Samuel se está muriendo y llego yo, lo confieso, le doy la absolución, la indulgencia plenaria, se arrepiente. Él muere santamente. ¿Por qué? Porque murió en la gracia. Entonces tuvo una santa muerte. A diferencia de los que hacen culto a esto de la santa muerte, que no tiene nada que ver con lo que nos estamos refiriendo con la muerte santa de una persona que muere en esta gracia. Muy bien. Y pues obviamente si nos hace herederos del cielo, de la gracia, pues poderlo nosotros transmitir. Ahora, las obligaciones para con la gracia santificante serían, debemos valorarla, o sea, saber el precio, el valor que tiene. Vale la sangre de Cristo y es nuestro boleto para la vida eterna. Así es que díganme si no vale la pena que la valoremos. Debemos estimarla, o sea, cuidarla, amarla. Es más valiosa que cualquier otra cosa. Y si te pusieran a escoger entre quitarte la vida y que perdieras la gracia santificante, quítenme la vida, porque la gracia santificante me da la vida eterna. Pero si me quitan la gracia santificante y me quedo con la vida humana, me puedo condenar, me condeno. Entonces es muy importante, ¿sí? Entonces estimarla, conservarla, procurarla, recobrarla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues voy a buscar el sacerdote para confesarme. Si la perdí, inmediatamente irla a recobrar cuanto hemos tenido la desgracia de perderla, ¿sí? Y que vaya a irse creciendo. Bueno, serían algunos elementos que yo creo que vamos a tener todavía otro programa. Alcanzamos a hacer todavía otro programa sobre la gracia santificante. Creo que ha sido muy interesante, hemos aprendido cosas y que nos ayude a vivir cada día más en este amor. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter.